Que tus palabras sean mis palabras. Háblame, Señor, directo al corazón. Hola, mis hermanos, te habla tu hermano y amigo Drani del Rosario. Y en esta sección, un solo evangelio, vamos a leer y a contemplar el evangelio que está tomado el día de hoy, 18 de agosto. Y el evangelio está tomado del evangelista según San Mateo, capítulo 19, versículo del 3 al 12. Y toda palabra de Dios la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Se le acercaron entonces unos fariseos que para ponerle a prueba le preguntaron: ¿puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Él respondió: ¿no habéis leído que el Creador desde el comienzo lo hizo varón y hembra, y que dijo: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos se harán una sola carne? De manera que ya no son dos, sino una sola carne. Pues bien, lo que Dios unió no lo separe el hombre. Le preguntaron: ¿por qué entonces prescribió Moisés dar acta de divorcio y repudiarla? Les respondió: Moisés os permitió repudiar a vuestras mujeres a causa de vuestra cerrazón de mente, pero al principio no fue así. Pues bien, os digo que quien repudie a su mujer no por fornicación y se case con otra comete adulterio. Le dijeron sus discípulos: si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Pero él respondió: no todos entienden este lenguaje, sino aquellos a quienes se les ha concedido, porque hay eunucos que nacieron así del seno materno, y hay eunucos que fueron hechos tales por los hombres, y hay eunucos que se hicieron tales a sí mismos por el reino de los cielos. Quien puede entender, que entienda. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Se le acercaron unos fariseos para ponerlo a prueba. Su pregunta proviene del espíritu malo, no de la búsqueda de la verdad. ¿Puede uno repudiar a su mujer por un motivo cualquiera? Deuteronomio capítulo 24, versículo 1 concede el divorcio a un marido que ya no ama a su esposa porque ha encontrado en ella algo que le desagrada. La fórmula es muy vaga y da campo a interpretaciones diferentes. Para Hillel, que era más bien laxista, se podía divorciar por cualquier causa. Bastaba una falta de respeto o de sometimiento de la esposa. Para Shammai, rigorista, se podía divorciar solo en caso de adulterio. ¿Por cuál de los dos tomará partido Jesús? El Creador desde el comienzo los hizo varón y hembra. Jesús plantea la cuestión a otro nivel del designio originario de Dios acerca del matrimonio. Él creó al hombre como varón y hembra a su imagen y semejanza. La sexualidad es vital como relación de amor con el otro que es diferente, del cual uno recibe su propia identidad. La relación varón y hembra es señal de la relación Dios y hombre. Es interesante el relato de Génesis capítulo 2, donde Eva es extraída del costado de Adán dormido. A eso hace alusión Juan capítulo 19, cuando del costado abierto del nuevo Adán dormido nace la humanidad nueva, su esposa. Así como todo animal nace de la hembra, también toda persona nace de la herida del corazón que lo ama, lo concibe, lo engendra y lo hace vivir. El hombre dejará a su padre y a su madre. Es una huella del matriarcado en la tradición más antigua de Israel. El hombre dejaba a su familia para adherirse a la de la mujer. En la relación de la pareja, una persona extraña viene a ser más intrínseca que el padre y la madre. Se desprenden de estos, se apegan al compañero, a como a la propia otra mitad. El padre y la madre se hallan en el origen de una existencia nueva que viene de una pareja y va a formar otra pareja capaz de ser a su vez madre o padre. Toda persona viene de dos que han llegado a ser uno y está destinada a ser uno con su compañero. La vida viene del amor y se mantiene por el amor que de los dos hace uno solo. Y los dos serán una sola carne.
la indosabilidad de un dato físico del amor, que de dos hace uno, y dividir es matar. Romper la unión de amor es destruir el principio y el final de la vida. Lo que Dios unió, que no lo separe el hombre. En la unión de amor entre dos sexos diferentes, el Creador coloca su sello divino sobre la creación. Esta unidad es la realización de la obra de Dios, que es amor y don. La comunión es el árbol de la vida. La separación es el de la muerte. Pero ¿cuál unión es hecha por Dios y en Dios y cuál no? Parece que muchos matrimonios, por ligereza o por incapacidad intrínseca o ambiental, no hayan sido unidos por Dios. Moisés prescribió dar. La prescripción de Moisés en Deuteronomio capítulo 24 no representa la voluntad de Dios, sino una concepción. La ley no solo prescribe el bien, regula también el mal para limitar sus perjuicios, para proteger al más débil. Una legislación sobre el divorcio como sobre el aborto no dice que el divorcio y el aborto sean lícitos y mucho menos buenos. La ley reconoce realísticamente que el mal existe y es buena en la medida en que impide sus efectos negativos. Moisés, teniendo en cuenta la dureza de vuestro corazón, os permitió. El divorcio no es una misión, sino una permisión, una perversión de la misión originaria concedida bajo ciertas condiciones para limitar sus perjuicios. La causa de esta permisión es nuestra dureza del corazón. La ley regula el mal, pero no transforma el mal en bien. Jesús se coloca en otro nivel diferente del de Moisés. Va más allá de la perspectiva de la ley para ofrecer el Evangelio. Para él, el mal viene a ser la ocasión para un bien mayor, que es la misericordia y el perdón. Todo el versículo 18 sobre la comunidad habla de esto. Eso vale con mayor razón para la pareja, núcleo originario de la comunidad. Después del pecado, solo en la misericordia y en el perdón se puede realizar lo que existe al principio. Solo esta justicia excesiva da acceso al reino. Quien repudia a su mujer, no por fornicación y se case con otra. El texto de Mateo, como toda la Biblia, refleja la cultura machista de su época. Es claro que esto vale también en sentido femenino. Es un versículo de difícil interpretación. ¿Qué significa fornicación? Si significa concubinato, todo es claro y coherente. Así también si indica esas uniones entre consanguíneos, usuales entre los paganos e ilícitas para Levítico 18, si fornicación significa adulterio, Jesús estaría de acuerdo con la opinión de Shammai y contra Gilei, y no se comprendería el pero yo os digo de el capítulo 5, versículo 32, que contiene el dicho paralelo ni la reacción inmediata de los discípulos que dicen que en estas condiciones no conviene casarse. Jesús y la iglesia primitiva proponían la santidad del matrimonio como era al principio antes del pecado. Se puede al máximo repudiar a la mujer adúltera porque ha profanado la santidad del matrimonio, pero no se puede pasar a nuevas nupcias. Se mira el matrimonio como alianza entre Dios, siempre fiel, y su pueblo. El que traiciona el matrimonio rompe la santidad de la alianza, pero Dios, aunque lo traicionen, permanece fiel más allá de toda traición. Y nosotros hemos sido habilitados para ser como Él. Jesús nos quita el corazón de piedra y nos da un corazón nuevo. Nos da su espíritu para que podamos vivir su ley de amor. Hay que entender la condena del divorcio a la luz de todo el mensaje evangélico que convierte todos los males y los fracasos humanos en lugares de misericordia y de perdón. Si en la práctica se da una ruptura del matrimonio, es necesario encontrar las soluciones prácticas que no afecten el principio, sino que ayuden al hombre a vivirlo como pueden, como pecador, sin apagar el pábilo vacilante. Ya en la iglesia antigua hubo testimonios del
permiso de divorciarse de la mujer adúltera y de volverse a casar, como sigue haciéndolo la Iglesia de Oriente y como lo hacen las iglesias no católicas de Occidente. Además, los divorciados que se han vuelto a casar después de una penitencia proporcionada eran readmitidos a la comunión mientras seguían unidos al nuevo cónyuge. Toda afirmación evangélica debe leerse en el contexto del Evangelio y no como letra que mata. De lo contrario, queda un velo que impide comprenderla. El privilegio paulino de 1 de Corintios capítulo 7 versículo 12 siguiente: disolución de un matrimonio contraído antes del bautismo. El privilegio petrino, disolución de un matrimonio entre un bautizado y un no bautizado por intervención del Papa, así como las varias causas para declarar nulo un matrimonio entre creyentes, indican que la práctica de la indisolubilidad del matrimonio no es una traba, aunque no se debe poner en discusión lo que existió. Al principio se debe tener presente que el principio de todo es la eterna misericordia de Dios para con el que es frágil y pecador. La indisolubilidad del matrimonio es incomprensible como ley. La comprendieron también los discípulos. En cambio, es ese don de amor fiel que perdona, el cual constituye la esencia misma del Evangelio. En nuestra sociedad compleja, con tendencia diabólica, que es igual al que divide y arriesga la pérdida de humanidad, hay que preguntarse y buscar con esmero cómo se ha de vivir un matrimonio evangélicamente significativo y cómo debe comportarse uno de los numerosos casos de naufragio. Es claro que el que se ha equivocado y con humildad reconoce su error no puede ser excluido de la comunidad, más bien es esta la que debe crecer para acoger a todo el que sufre. Si tal es la condición del hombre respecto de su mujer, no trae cuenta casarse. Los discípulos han comprendido que Jesús no admite el divorcio, pero no han comprendido la propuesta positiva que hace el matrimonio. No todos entienden este lenguaje. Entender en griego coreo significa dar espacio. No todos tienen el espacio o la libertad interior necesaria para comprender que puede no valer la pena casarse, pero no por el motivo que entienden los discípulos, sino por uno más profundo y hermoso. Es aquel por el cual Pablo quisiera que todos fueran solteros como él, para dedicarse con corazón indiviso a agradar al Señor y estar unidos a Él sin distracciones. En este tiempo breve estamos llamados a testimoniar el amor al esposo que viene. Maranatá, ven Señor. El mismo amor que uno testimonia mediante la fidelidad y la pertenencia a un compañero o una compañera se puede vivir y testimoniar de un modo directo y absoluto en el celibato. De todos modos, célibes o casados, estamos llamados todos a amar al Señor, sino aquellos a quienes se les ha concedido. El celibato por el reino no es una ley, sino un don, un carisma personal al servicio de la comunidad. Es una opción que puede asumir libremente solo el que ha sido escogido libremente por el Señor. Es una respuesta a una propuesta de amor y no se le debe imponer a ninguno, ni directa ni indirectamente. Hay eunucos. Orígenes, después de haber aplicado al pie de la letra este versículo, comprendió mejor el valor de la interpretación alegórica. Hay personas que no pueden casarse porque sexualmente son incapaces desde su nacimiento. Hay personas que no podrán casarse porque se lo impiden condicionamientos profundos o circunstancias adversas. Actualmente esto sucede con mayor frecuencia. Hay personas que no se casan por una opción libre de amor. Este eunuco por el reino muestra a cada eunuco que puede vivir su situación de pobreza como revelación de la gracia, de una opción por el Señor. Del mismo modo muestra a cada persona casada que también ella está llamada a optar por el Señor. El matrimonio y el celibato testimonian el mismo amor, pero por dos caminos diferentes, con o sin la mediación de un compañero o una compañera, según el don de Dios que puede ser diferente.
La verdadera otra parte del hombre es siempre y de todos modos el otro. Quien pueda entender, que entienda. El espacio para comprender el celibato no existe en todos. Es el dominio de sí mismo y de las propias pasiones, de quien es árbitro de la propia voluntad. Cada uno tiene un don diferente del otro. Que Dios os bendiga en sabiduría y en santidad.